y otra reseña que realiza María Cristina Camacho Ramos sobre un libro de Hugo José Suárez y Cristina Pirker, que son los coordinadores de todo un libro colectivo que se llama Sociólogos y su sociología, experiencias en el ejercicio del oficio en México. Entonces, como pueden ver, es una revista que ya lo mencionaba Marcela, y que por cierto agradezco la invitación. Siempre es un gusto, ¿no?, estar en estos foros y presentando de alguna manera aquellos productos, ¿no?, o espacios que te han cobijado, ¿no?, como en mi caso. Y pues bueno, vemos que hay 4 artículos sobre procesos electorales de distintas dimensiones y 3 son una reflexión teórica. Pues voy a hablar de algunos de ellos, a ver de cuántos me da tiempo. Hablaré del primero de Héctor Samitis, lo reitero, se llama La Reforma Político-Electoral 2014-2015, híbrido institucional o avance gradual del sistema democrático en México. En este artículo, Héctor desarrolla un análisis sobre la reforma político-electoral que tuvo lugar en México en los años 2014 y 2015. En opinión del autor, este proceso debe considerarse como una iniciativa política caracterizada por su gradualismo. Dice que fue un proceso de cambio electoral gradual. Y él señala que fue un gradualismo como las anteriores reformas consensuadas que también buscaron mejorar las condiciones del orden político institucional en su momento, como por ejemplo la reforma López, ¿no?, en los 70. Esto respondió a la necesidad, dice él, de atender varias inconformidades sobre el comportamiento de los actores involucrados en las elecciones federales de 2012, que fueron también pues bastante polémicas, y que se cambió, ¿no?, se regresó del poder del PAN al PRI, en el marco obviamente del funcionamiento del sistema electoral durante esas elecciones. De tal suerte, el autor considera que más allá de que el objetivo central fue ampliar las atribuciones del IFE, en ese momento IFE, actualmente INE, y modificar su estructura y andamiaje institucional, la reforma incidió e impactó en diversos ámbitos al establecer, entre otros elementos, un nuevo marco normativo que definió nuevas y diferentes modalidades de participación ciudadana. Por esta razón, se aboca al estudio de los cambios constitucionales que generó, con el fin de explicar y discutir sus alcances, así como ofrecer una interpretación sobre su significado político y sus implicaciones administrativas y de gobierno. De alguna manera cierra con un epílogo dejando la discusión abierta, porque también cuando hablamos de procesos electorales muchas veces el objeto de estudio de investigación pues nos rebasa, ¿no? Entonces tú ya terminaste tu investigación y el objeto ya se movió, como bien señala siempre en los seminarios la doctora, en este caso la doctora Lindsay. Hablamos de la maestra. Voy a combinar, ahora voy a hablar de uno de reflexión teórica para combinar uno y uno. Me gustaría hablar de Elías, que es mi amigo. Bueno, todos son muy amigos, pero él es todavía más amigo, ¿no?, que los demás. Que lo tituló El buen vivir, la búsqueda de su comprensión a través de diferentes filosofías. Y ahí Elías presenta el cómo. ¿Cuál es el cómo se va a entender la existencia y el progreso a través de la vida en distintas filosofías? Particularmente Heidegger, Schopenhauer y el taoísmo, ¿no? Habla también del Tao. Entonces, él te dice, ¿no?, el vivir no es suficiente. Finalmente, debe de haber una existencia dentro de ese vivir. Con base en toda esta concepción, él te dice: debe haber una distinción del existir como un camino más profundo y largo que el vivir, el cual conlleva desde su perspectiva hacia un viaje interior. No nomás hay que ver lo exterior, sino también lo interior, hay que interiorizarse. Es decir, esto lo entiende como un recorrido que algunas veces va del miedo al amor o del amor al miedo, y nos puede conducir a los cambios que buscamos dependiendo de las acciones y pensamientos de cada uno de nosotros. El autor señala que el concepto de buen vivir sobrepasa al individuo, se inserta en un mosaico filosófico que busca una nueva comunidad más consciente y decidida a seguir prácticas de vida pegadas a un cambio de valores, que acentúe la compasión y la humildad, a partir de una idea educativa de amplio rango que requiere superar concepciones estrechas que observan al mundo desde una perspectiva individual o individualista.
y en donde él de alguna manera también señala que dentro del ejercicio de la política debe de haber un correlato, ¿no? Que es la ética. O sea, ¿cuál es el correlato del ejercicio de la política? La ética. Y esta ética te puede llevar a un buen vivir. En este sentido, la ética se ubica como una manera de pensar a partir de una totalidad. Además, que se considera necesario encontrar nuevos lenguajes y nuevos contenidos que no acartonen la vida en la práctica. Cabe mencionar que Elías Margolis busca referencia al buen vivir a través de estas obras de tres grandes corrientes, de dos autores y una gran corriente, ¿no? Que sería Schopenhauer, Heidegger y obviamente Lao Tse con el Tao Te Ching, ¿no? ¿Cómo vamos de tiempo todavía? Voy a hablar ahora de, pues está aquí presente, de Pablo, de Pablo Mano. Él escribió un artículo que se llama Alternancia en las elecciones subnacionales en México, síntoma de democratización, y pone de alguna manera en el centro de la discusión la categoría de democracia, ¿no? O sea, finalmente, ¿qué implica, ¿no?, este término? En su exposición, Pablo le inicia recuperando algunas consideraciones teóricas para señalar la existencia de la democracia desde su forma minimalista procedimental, es decir, tratar de pasar de esta forma minimalista procedimental hasta su forma maximalista y sustancial, ¿no? Más sustancia, de la forma a la sustancia. Y así suscitar a la alternancia como un fenómeno que tiene lugar dentro de un proceso de democratización. El texto continúa con una presentación de los elementos constitutivos de lo que es el sistema político mexicano, ¿no? Las características y los elementos fundamentales, ¿no?, de nuestro sistema. Asimismo, se describen de manera somera algunas de las particularidades del régimen de partido hegemónico que existió en el país aproximadamente 6 décadas, ¿no? O sea, el dominio de PNR, PRM, PRI. Después se muestra información sistematizada acerca de los periodos en los que la oposición logró la victoria en varias gubernaturas estatales, la así llamada alternancia, y se presentó la pérdida de la mayoría absoluta del Partido Revolucionario Institucional en los congresos locales de las 32 entidades federativas de México. Entonces vemos cómo se va de alguna manera resquebrajando ese modelo de partido hegemónico y da pauta a la alternancia. En todas estas páginas el autor concluye diciendo que es posible observar una disminución gradual y generalizada de la brecha entre el primer y el segundo lugar de las elecciones de gobernador en cada entidad federativa, lo que se puede interpretar como un aumento en los niveles de competitividad electoral. Tomando en cuenta esto, esboza algunos comentarios acerca de la posible correlación entre dicho aumento de la competitividad y cambios en la estructura de la sociedad. Es decir, también la sociedad ha hecho aportaciones para que se pueda dar esta alternancia y se han abierto nuevos espacios o mecanismos, ¿no?, de participación y de alguna manera de intercambio, ¿no? Aquí es fundamental también el aspecto de las agrupaciones políticas. Así, finaliza con algunos apuntes sobre aspectos relativos a los fenómenos sociopolíticos en los que sería prudente profundizar para conocer la dinámica del cambio político a nivel subnacional. Y aquí yo creo que también pues, dejo una especie de epílogo porque son estudios tan complejos, tan dinámicos, lo reitero, muchas veces el objeto de estudio se mueve y te rebasó, que finalmente ahí está, ¿no? Para que ustedes recojan estas investigaciones y las enriquezcan, o las reinterpreten, ¿no? Parece que quedan un poquito 5 minutos, entonces, pues, si quieren, le podemos cortar aquí para darle paso a las participaciones de los asistentes, que se agradece, porque a esta hora, 4 de la tarde, después de la comida, y pues finalmente hubo un número nutrido de asistentes, se agradece que estén aquí, y pues yo creo que sería bueno, ¿no?, dar paso a algunas participaciones, comentarios, críticas. Finalmente cerraría nada más diciendo que consulten la revista, la lean, si la pueden comprar, la pueden después consultar en internet, vía la página de la revista de Estudios Políticos, y leerla y analizarla con detenimiento, número 40. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Como bien lo señalaba
Fernando, si hay alguien que quiera compartirnos alguna inquietud, reflexión.